Mi nombre es Lucas. Tengo 27 años y soy de Guadalajara, México. Si estás escuchando esto, por favor, créeme. Sé que suena loco. Sé que ya nadie lo cree. Pero necesito contarles lo que pasó en ese camino. Quizás esto pueda salvar a alguien. Esto ocurrió en el año 2022. Mis amigos Ana, Rafael, Julia y yo decidimos explorar un sendero aislado, lejos de la civilización. Queríamos aventura, escapar un poco de la rutina. Pero aquel bosque no era un lugar cualquiera. No fue un paseo sencillo. No era solo un sendero. Eso fue un error. Y ahora estoy aquí para contarles lo que realmente pasó. Era una mañana soleada cuando nos reunimos en la casa de Rafael. La idea era simple, una caminata de fin de semana, algunas tiendas de campaña, comida enlatada y sin señal de teléfono celular. Algo completamente diferente a nuestra rutina en Guadalajara. Julia había encontrado un artículo sobre la región en internet. El bosque al sur de Jalisco, cerca de un pequeño pueblo llamado San Sebastián del Oeste. Poco explorado, prácticamente olvidado, pero con vistas increíbles y cuevas escondidas. Va a ser increíble, dijo Julia, sosteniendo un mapa impreso. Incluso existen algunas leyendas sobre este bosque. Ahí vas otra vez con esas historias. Ana puso los ojos en blanco, arrojando su mochila al maletero. Y oye, las historias son parte de la experiencia. Julia sonrió. Eso lo hace más divertido. Siempre y cuando no nos perdamos como la última vez, respondió Rafael cerrando el coche. Me reía a carcajadas y me colgué la mochila al hombro. No creía en historias de terror. Pero algo, en el fondo, me molestaba. Tal vez era simplemente la ansiedad de pasar 2 días lejos de cualquier contacto con el mundo exterior. Lo que no sabíamos es que este era el menor de nuestros problemas. Después de un viaje de 3 horas, llegamos a San Sebastián del Oeste. El pequeño pueblo parecía salido de otro siglo, con calles de piedra y viejas casas de adobe. Nos detuvimos en una pequeña gasolinera para comprar suministros adicionales. Allí fue donde encontramos al anciano. Estaba sentado afuera de la tienda, afilando un machete. Su mirada atenta siguió nuestros movimientos mientras pagábamos. No deberías ir por ese camino, dijo sin rodeos. Se hizo el silencio por un momento. Julia intercambió una mirada con Rafael, conteniendo una sonrisa. ¿Por qué no? Pregunté intentando sonar indiferente. El anciano levantó la mirada, como si buscara las palabras adecuadas. Porque no es solo un sendero. Hay algo mal en este lugar. Siempre lo tuve. Ana se cruzó de brazos, visiblemente incómoda. ¿Qué quieres decir con incorrecto? El hombre permaneció en silencio por un momento antes de responder. El tiempo no funciona bien allí. Sentí un escalofrío, pero me reí para ocultarlo. Rafael resopló. Oh, genial, otra historia para nuestra colección, dijo irónicamente. El anciano nos observó durante unos segundos más, luego suspiró y sacó algo de su bolsillo. Una brújula antigua. Si todo parece mal, sigue el puntero. Pero nunca mires atrás. Nunca. Cogí la brújula sin entenderla realmente. Pero en el fondo, una parte de mí ya sabía que debía haber prestado atención a la advertencia. Ninguno de los dos miró atrás cuando nos marchamos. Y eso fue un error. El camino de tierra hacia el comienzo del sendero era estrecho y sinuoso. Los árboles se hicieron cada vez más densos, creando un túnel natural sobre nuestras cabezas. El cielo azul pronto quedó cubierto por las copas cerradas y la temperatura bajó unos grados. Aparcamos el coche en un pequeño espacio abierto, donde un viejo y desgastado cartel de madera anunciaba el inicio del sendero. Camino del silencio. Ana fue la primera en darse cuenta. Nombre extraño para un sendero. El silencio es lo que más queremos,
Bromeé, intentando aligerar el ambiente. Pero por dentro había algo que me molestaba. El nombre del sendero ahora parecía tener un peso diferente, como si llevara una advertencia que solo entenderíamos demasiado tarde. El primer tramo del sendero fue fácil. El sol todavía pasaba a través de las ramas y hojas, creando un juego de sombras en el suelo. Caminamos en fila india, Julia delante con su mapa, yo justo detrás, seguido por Ana y Rafael cerrando el grupo. El aire olía a tierra mojada y madera vieja. Lo único extraño fue la ausencia de sonidos de animales. No hay canto de pájaros, no hay grillos. Solo nuestros pasos aplastando hojas secas. Rafael se dio cuenta. Esto es raro, ¿no? El bosque debería tener más ruido. Quizás sea la época del año, sugirió Ana, pero su voz tenía una ligera vacilación. Continuamos caminando durante casi una hora. El camino se hacía cada vez más estrecho y el terreno empezaba a verse irregular. Julia se detuvo de repente. Te extraño. Según el mapa ya deberíamos haber pasado una bifurcación en el camino, pero no vimos nada. Tomé la brújula que nos dio el anciano y la miré. El puntero se tambaleó un poco, pero siguió apuntando firmemente hacia adelante. El mapa podría estar desactualizado, sugerí. O nos perdimos. Rafael se cruzó de brazos, impaciente. Tranquilo, estamos bien. Continuemos un poco más, dijo Julia, pero me di cuenta de que su voz estaba un poco menos segura. Poco tiempo después, ocurrió algo extraño. Mientras caminábamos, noté que la luz del sol cambiaba muy rápidamente. En cuestión de minutos, el resplandor anaranjado de la tarde dio paso a un tono más oscuro, casi como si oscureciera antes de tiempo. Ana fue la primera en notarlo. ¿Se está poniendo el sol demasiado rápido? Debe ser una impresión. Rafael se encogió de hombros. Pero no fue así. El cielo ahora tenía un tono grisáceo y de repente el bosque parecía mucho más oscuro. Saqué mi celular para mirar la hora. 16:12. No tenía sentido, todavía era temprano. Será mejor que aceleremos el paso, sugirió Julia. Estamos de acuerdo. Pero mientras caminábamos, algo me hizo detenerme. Nuestras huellas. Miré hacia atrás, esperando ver las marcas de nuestros pasos en la tierra blanda, pero no había nada. No hay rastro. El suelo estaba intacto, como si nunca hubiéramos estado allí. El aire se volvió pesado. Se me formó un nudo en el estómago. Chicos, murmuré. Cuando me volví hacia el grupo, un escalofrío me recorrió la espalda. Por un segundo, una figura negra pasó entre los árboles a nuestro lado. Demasiado rápido. Demasiado silencioso. No fui el único que lo vio. Los ojos de Julia se abrieron y agarró el mapa con fuerza. Nosotros vimos lo mismo, ¿verdad? Susurró Ana. Nadie respondió. Pero sabíamos que así sería. Caminamos más rápido. Ahora ya no hablamos más. Simplemente caminamos en silencio, sintiendo la tensión crecer a nuestro alrededor. Fue Rafael quien rompió el silencio. Ya hemos pasado por este árbol antes. Señaló un tronco caído al lado del sendero. Un árbol de forma extraña, casi retorcido. Lo reconocí inmediatamente. Él tenía razón. Ya habíamos pasado por allí. ¿Pero cómo? Eso no tiene sentido, murmuró Julia, dando vueltas al mapa en sus manos. No puede ser el mismo lugar. ¿Estamos dando vueltas en círculos? Preguntó Ana empezando a jadear. No, hemos estado yendo en línea recta todo este tiempo, dije, presionando la brújula. El puntero seguía apuntando hacia adelante. Entonces, ¿cómo volvemos aquí? Rafael se cruzó de brazos, intentando ocultar su inquietud. Nadie respondió. Fue en ese momento que escuchamos un susurro. Bajo, arrastrándose, viniendo de los árboles a nuestro lado. Vuelve,
antes de que sea demasiado tarde. Se me heló la sangre. Ana se puso la mano sobre la boca. Julia me agarró el brazo con fuerza. Rafael miró hacia atrás. Y entonces cayó sobre nosotros un silencio absoluto. Ya no había viento. No hay hojas en movimiento. Ningún sonido de respiración. Fue como si el bosque se hubiera cerrado sobre nosotros. Fue entonces cuando Rafael rompió la única regla que nos dio el anciano. Él miró hacia atrás. Y todo se vino abajo. El aire se volvió insoportablemente pesado. Fue como si nos hubiéramos sumergido en una oscuridad silenciosa y opresiva. Rafael fue el único que miró hacia atrás. Y en el momento en que hizo eso, algo cambió. Sus ojos se abrieron y su rostro perdió todo color. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Él simplemente permaneció allí, inmóvil, como si estuviera tratando de procesar lo que veía. ¿Rafael? Llamó Ana con voz temblorosa. Él no respondió. ¿Qué fue? Pregunté intentando mantener la calma. Rafael dio un paso atrás, todavía mirando algo que solo él podía ver. Su respiración se volvió dificultosa. Entonces susurró algo casi inaudible. «Hay alguien aquí». Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué? Tragó saliva con fuerza y, sin apartar la mirada, señaló con un dedo tembloroso hacia atrás. No quería mirar. Ninguno de nosotros quería hacerlo. Pero entonces, oímos los pasos. Pasos secos y lentos, pisando hojas secas. No pertenecían a ninguno de nosotros. El bosque, que hasta entonces estaba sumido en un silencio absoluto, ahora producía aquel terrible sonido. Pasos. Uno tras otro. Acercándose lentamente. No pude ver nada, pero lo sentí. Algo estaba allí. Ana me apretó el brazo con fuerza. Julia estaba pálida, con los ojos fijos en el sendero que teníamos frente a nosotros. «Vamos», susurró. «Rafael, ven». Ana le tiró del brazo. Pero Rafael no se movió. Él seguía mirando hacia atrás, con los ojos fijos en algo invisible para nosotros. «Rafael». Llamé de nuevo, ahora desesperada. Parpadeó, como si saliera de un trance. Su mirada se encontró con la mía. «Tenemos que salir de aquí», dije con firmeza. Entonces finalmente reaccionó. Sin decir nada más, se giró y comenzó a caminar rápidamente. Lo seguimos inmediatamente. Pero los pasos no se detuvieron. Continuaron detrás de nosotros, imitando nuestro ritmo. Era como si alguien caminara a nuestro lado, pero invisible. Caminamos rápidamente, casi corriendo, sin mirar atrás. La luz ya era tenue y el cielo se había oscurecido mucho más rápido de lo habitual. La noche no debería haber llegado tan pronto. «Esto no está bien», murmuró Julia. «No digas nada, solo camina», susurró Ana entre dientes. Mis pulmones ardían. Mis piernas estaban pesadas. El miedo creció como veneno dentro de mí. Fue entonces cuando lo vimos. La cabaña. Una pequeña estructura, casi oculta entre los árboles. Parecía viejo, abandonado, pero era lo único que rompía la monotonía del bosque. «Vamos allá». Julia señaló. Rafael vaciló. Él no quería entrar, lo podía ver en sus ojos. Pero era eso o quedarnos allí, en medio del camino, con aquella cosa detrás nuestro. Corrimos a la cabaña. La puerta de madera crujió cuando la abrimos. El interior estaba oscuro, olía a moho y tierra húmeda. Cerramos la puerta detrás de nosotros. Y luego, el silencio regresó. Nadie habló durante unos segundos. Simplemente intentábamos recuperar el aliento, escuchando nuestros propios corazones latiendo en nuestros pechos. ¿Qué fue eso? Ana finalmente rompió el silencio. Nadie sabía qué responder. La cabaña era pequeña,
con muebles viejos y una chimenea de piedra apagada. Sobre la mesa polvorienta había abierto un viejo diario. Julia lo recogió con cuidado. La cubierta de cuero estaba desgastada y las páginas amarillentas por el tiempo. Ella comenzó a leer suavemente. Si estás leyendo esto significa que estás perdido como lo estuvimos nosotros. No hay salida. No hay vuelta atrás. El camino cambia. El tiempo se dobla. Puedes correr, pero lo que te sigue nunca se cansa. La última línea fue subrayada. No confíes en ellos. El silencio en la cabina se hizo aún más pesado. Tragué saliva con fuerza. ¿Quién escribió esto? Pregunté, pero nadie respondió. Ana pasó la página. En la parte posterior había una fotografía antigua fijada al papel. Ella lo sacó y lo sostuvo en la tenue luz. Y entonces todos nos quedamos congelados. La foto mostraba a 4 personas paradas frente a la misma cabaña en la que estábamos. Los rostros estaban borrosos, indistintos, pero la silueta era inconfundible. Eran iguales que nosotros. Alguien dejó escapar un sollozo de puro terror. Pero lo peor estaba aún por venir. Afuera, en el silencio del bosque, se oyó un golpe sordo en la puerta. Tabla de contenidos. Tabla de contenidos. Tabla de contenidos. Rafael dejó caer el diario al suelo. Nos miramos aterrorizados. Otro golpe. Más fuerte. Tabla de contenidos. Tabla de contenidos. Tabla de contenidos. ¿Quién está ahí? Preguntó Ana con voz temblorosa. El silencio respondió. Y entonces, una voz fría y arrastrada susurró desde el otro lado de la puerta. Ustedes, tardaron un poco. La puerta crujió. La madera vieja empezó a abrirse. Y la pesadilla, realmente comenzó. La puerta crujió lentamente, rasgando el silencio opresivo de la cabina. Nadie se movió. Nadie ni siquiera respiraba. La voz que oímos al otro lado de la puerta sonaba mal. Era una voz baja y prolongada, como si perteneciera a alguien que ya no sabía hablar. Ustedes, tardaron un poco. Se me heló la sangre. Ana me apretó el brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel. Rafael dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. Julia sostuvo el diario con manos temblorosas. El pomo de la puerta empezó a girar, lentamente, con un clic ominoso. Fue en ese momento que Rafael reaccionó. Corrió hacia la puerta y agarró la madera con fuerza, impidiendo que se abriera. No. Susurró. Estas no son personas. Al otro lado, silencio. El pomo de la puerta dejó de girar. Pasaron segundos. Quizás un minuto entero. Y entonces, algo se deslizó contra la madera de la puerta. Un sonido áspero, como si las uñas estuvieran arañando la madera. Mi cuerpo se tensó. Sentí que si esa puerta se abría, no saldríamos vivos de allí. Entonces el susurro volvió a oírse. Devuélvanos lo que es nuestro. La voz ya no salía de la puerta. Ella vino desde la ventana. Nos giramos al mismo tiempo, horrorizados. Afuera, una figura oscura estaba entre los árboles. Alto, inmóvil, su figura indistinta en la penumbra. Pero sus ojos brillaban en la oscuridad. Y nos estaban mirando. Ana jadeó. Julia se tragó un grito. Rafael, pálido como un cadáver, me miró. ¿Qué hacemos? Su voz apenas salió. No lo sabía. Pero cualquier cosa era mejor que quedarse allí esperando. Coge tus cosas, murmuré. ¿Qué? Ana parpadeó sin comprender. Nos vamos de aquí. Ahora. Nadie lo cuestionó. ¿Era eso o esperar y ver qué quería? Julia guardó el diario en su mochila. Rafael abrió la ventana del otro lado de la cabina, abriéndola lo suficiente para que pudiéramos pasar. Salimos uno a uno,
en absoluto silencio. La figura todavía estaba allí, parada en el sendero. Pero no se movió. Él simplemente nos observaba. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi cuello. Cuando todos salieron, comenzamos a movernos. Pasos lentos y calculados. Sin ruido. Sin respirar profundamente. Julia siguió adelante. Rafael más tarde. Ana me tomó la mano. Nos alejamos de la cabaña. Pero entonces, los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez no eran nuestros. Vinieron desde atrás. Algo nos estaba siguiendo. El bosque parecía aún más cerrado ahora. Las ramas sobre nosotros se entrelazaron, bloqueando cualquier rastro de luz. Más rápido, susurré. Julia aceleró el paso. Rafael empezó a correr. Ana tropezó. La atrapé antes de que se cayera. Detrás de nosotros los pasos se oían más fuertes. No mires atrás, gritó Rafael. Pero Ana miró. Y en ese instante, ella gritó como nunca antes. Sus ojos se abrieron. Su boca se abrió en un grito ahogado. No quería saber lo que ella vio. No lo podía saber. Pero sabía que no podíamos correr más. El bosque no nos dejó salir. La figura ya estaba frente a nosotros. Y él nos estaba esperando. La figura estaba ante nosotros. Alto. Estático. Sucio. Los ojos brillaban con un tono amarillento enfermizo, fijos en nosotros como si supieran exactamente lo que éramos. Ana seguía en el suelo, con los ojos muy abiertos y respirando con dificultad. Sus labios temblaban, pero no salían palabras. Julia y Rafael quedaron paralizados. Nadie sabía qué hacer. Pero yo sabía una cosa. No pudimos quedarnos allí. Correr. Grité agarrando a Ana y tirando de ella con fuerza. Rafael reaccionó primero, agarrando a Julia del brazo y corriendo por el bosque. Y luego, se movió. La figura dio un paso adelante. No caminó. Simplemente, se resbaló. El tiempo pareció ralentizarse. Cada hoja, cada rama a nuestro alrededor parecía cerrarse sobre nosotros. La oscuridad se hizo más densa. El sonido del bosque se distorsionó. Y detrás de nosotros, los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez, fueron múltiples. Había más de uno. Habían muchos. Corrimos sin rumbo, esquivando troncos y rocas, sintiendo que el bosque se estrechaba a nuestro alrededor. En cada esquina, en cada vuelta, el paisaje parecía cambiar. Era como si el bosque no quisiera dejarnos ir. Julia tropezó y cayó. Rafael la atrajo hacia atrás, con la desesperación escrita en todo su rostro. ¿Qué está sucediendo?, gimió ella, con voz temblorosa. No sabía qué responder. Pero entonces, la brújula en mi bolsillo vibró. Saqué el objeto y lo miré. El puntero giraba frenéticamente, como si estuviera perdido. Hasta que de repente, se detuvo. Por aquí. Grité señalando un claro entre los árboles. No había tiempo para pensar. Nos topamos con un sendero que antes no estaba allí. El sonido de pasos detrás de nosotros se desvaneció. Por un momento pensé que lo habíamos logrado. Pero entonces vi los árboles. Y me di cuenta de que habíamos vuelto al punto de partida. El claro que teníamos ante nosotros era exactamente el mismo desde donde habíamos iniciado el sendero horas antes. ¿El problema? Nuestro coche ya no estaba allí. El cartel de madera que decía Sendero del Silencio ahora yacía en el suelo, cubierto de musgo. El cielo era diferente. No había estrellas. Sin luna. De nada. Solo un vacío oscuro, como si el cielo hubiera sido borrado. Eso no tiene sentido, gritó Rafael tirándose del pelo. Ana cayó de rodillas. Su rostro estaba pálido y sus ojos vidriosos,
perdidos en la nada. Julia respiraba con dificultad, todavía sosteniendo el diario contra su pecho. Fue entonces cuando lo escuché. Sin escalones. Sin susurros. Pero la risa. Bajo. Lento. Asfixia. Vinieron de todos lados. El bosque se reía de nosotros. Se me revolvió el estómago. El miedo se convirtió en algo físico y se extendió por mi cuerpo como veneno. Fue en ese momento cuando Rafael recogió un trozo de madera del suelo. Y luego, gritó en la oscuridad. ¿Qué deseas? Se hizo el silencio. La risa se detuvo. Y luego, respondió una voz. Ha pasado tanto tiempo. Mi cuerpo se congeló. El sonido no venía de afuera. Vino desde dentro de nosotros. Era como si algo hablara dentro de nuestras cabezas. Ana empezó a llorar. Julia se tapó los oídos. Rafael respiró profundamente, sujetando con fuerza el trozo de madera. Yo no sabía qué hacer. Pero entonces, el cielo se abrió. Y vimos lo que estaba encima de nosotros. Y en ese momento, comprendí que nunca saldríamos de allí. El cielo se abrió. Pero no había estrellas. No había luna. No había nada. Lo que vimos encima de nosotros no era el cielo. Era un vacío, un agujero negro pulsante, como una inmensa boca hecha de sombras líquidas, retorciéndose, viva. Y, desde el medio de ese vacío, empezaron a surgir ojos. Muchos. Ojos blancos, sin pupilas, que se extendían en la oscuridad como llagas abiertas, observándonos. No estábamos simplemente perdidos. Estábamos siendo devorados. Julia cayó al suelo, jadeando de puro terror. Esto no es real. Gritó Rafael con la voz quebrada. Pero era real. Ana sostuvo mi mano con fuerza, sus dedos fríos como el hielo. Lucas, el tiempo no es el adecuado. Miré a mi alrededor y me di cuenta. El bosque se estaba moviendo. Los árboles se distorsionaron, crecieron y se encogieron como si estuvieran hechos de carne y hueso. El terreno se ondulaba y el sendero se desmontaba y volvía a montar. El espacio que nos rodeaba no seguía ninguna lógica. Era como si estuviéramos dentro de una pesadilla sin salida. Fue entonces cuando el susurro regresó. Ustedes tardaron un poco. La voz no venía de afuera. Vino desde dentro de nosotros. Ana soltó un grito ahogado y cayó de rodillas, sujetándose la cabeza como si estuviera a punto de explotar. Los ojos de arriba parpadearon. Y entonces, algo cayó. Desde el vacío de arriba, un brazo largo y sin forma se extendió hacia abajo. La piel era completamente negra y los dedos esqueléticos terminaban en uñas nudosas. El aire se volvió tan pesado que respirar dolía. Correr. Grité tirando de Ana. Julia se levantó y corrió hacia adelante, con Rafael justo detrás. Pero ya no había rastro alguno. El bosque nos rodeaba. Los troncos crecieron, se entrelazaron, cerrando toda salida posible. Nos empujaron hacia el centro del claro. Y entonces, apareció. La figura. Ya no era una sombra. Ahora tenía forma. El cuerpo era humanoide, pero equivocado. Demasiado delgada. Demasiado alto. La piel parecía hecha de madera podrida, y los ojos eran los mismos que los del cielo. Él sonrió. Y repitió las palabras que vimos en el diario. No confíes en ellos. Y entonces comprendimos. El diario no fue escrito por nadie más. Fuimos nosotros. Ya hemos estado aquí antes. Miles de veces. Cada vez que intentábamos escapar, el ciclo comenzaba de nuevo. Cada vez que lo olvidamos, Él nos trajo de vuelta. Nunca fuimos los primeros. Susurró Ana, con los ojos llenos de lágrimas. La figura se acercó. Extendió la mano.
Y hablé con mi voz. Solo uno necesita quedarse. El terror me atravesó como un cuchillo frío. Eso fue todo. Para poder irse, alguien tuvo que quedarse atrás. Rafael tragó saliva con fuerza y le temblaban las manos. Julia lloró suavemente. Ana. Ana ya lo sabía. Ella tomó mi mano. Él sonrió. Y luego, antes de poder abrazarla, ella dio un paso atrás. La figura agarró a Ana. Y ella fue arrastrada hacia el vacío. No. Grité, intentando correr hacia ella. Pero ya era demasiado tarde. Ana desapareció. Y el mundo se desmoronó a nuestro alrededor. Me desperté en el suelo. El sol estaba alto. El cielo era azul. Los árboles estaban normales. Miré hacia un lado. Rafael y Julia estaban allí, aturdidos, confundidos. Pero Ana. Ana no estaba allí. El coche estaba allí. El cartel de Sendero del Silencio estaba en pie, como si nada hubiera pasado. El tiempo había vuelto a la normalidad. Nos habíamos ido. ¿Pero a qué precio? Rafael cayó de rodillas, sollozando. Julia no dijo nada. Me quedé mirando al vacío. Y yo. Sostuve el diario. En la última página ahora había una nueva fotografía. Una foto nuestra. Pero Ana no estaba en la foto. Y, al fondo de la foto, entre los árboles. Ella nos miró. El ciclo comenzaría de nuevo. Y esta vez, le tocaría a ella esperar al siguiente grupo. El silencio era absoluto. Yo todavía tenía el diario en la mano. Mis dedos estaban congelados. El bosque parecía normal. Pero yo sabía la verdad. Nada allí era normal. Ana se ha ido. No porque ella lo haya elegido. Pero porque alguien siempre tiene que quedarse. Miré a Rafael. No podía dejar de mirar al suelo, con los ojos rojos y el pecho subiendo y bajando demasiado rápido. Julia todavía sostenía la foto. La foto donde ya no estaba Ana. Pero alguien nos estaba observando. La figura todavía estaba allí. Ahora era Ana. No dijimos nada mientras caminábamos de regreso al auto. No miramos atrás. No dijimos el nombre de Ana. Rafael arrancó el motor con manos temblorosas. La radio, que había estado en silencio, volvió a funcionar. La música tocaba una melodía baja, casi melancólica. El reloj en el tablero marcaba la misma hora que cuando comenzamos el recorrido. Julia me miró. ¿Crees que alguien nos creerá? Mi garganta estaba seca. No. Cerró los ojos y apretó la foto contra su pecho. Miré por la ventana y el sendero que desaparecía en la distancia. Camino del silencio. El nombre ahora tenía sentido. Nadie habló nunca de ese lugar. Porque nadie regresó entero. Llegamos a Guadalajara de noche. Mi casa se veía diferente. Me encerré en la habitación. Rafael y Julia también fueron a sus casas, pero yo sabía que no estábamos solos. Había algo con nosotros. En el reflejo del espejo del baño, por un segundo, vi una figura parada detrás de mí. Era exactamente del tamaño de Ana. Pero cuando me di la vuelta, no había nada. Me tiré sobre la cama, exhausto. Pero el sueño no llegó. Pasó el tiempo. No sé cuánto. Y luego. Mi celular vibró. Un mensaje. Sin remitente. Solo 3 palabras. Ustedes tardaron un poco. Mi corazón se detuvo. Mis dedos se congelaron. El miedo me recorrió la columna vertebral. La pantalla del celular se puso negra. Y en el oscuro reflejo de la pantalla, Ana estaba detrás de mí. El ciclo nunca terminó. Él simplemente empezó de nuevo. Si has llegado hasta aquí, quizás ya sea demasiado tarde.
Pero si todavía estás entre nosotros, demuestra que no tienes miedo, deja un me gusta y difunde el terror. Solo ten cuidado, porque algunas historias nunca terminan.